Miren, el día de hoy vamos a elaborar una cazuela de alambre con carne de puerco. Nosotros tenemos un poco de queso Oaxaca, que es el que vamos a ocupar para nuestro alambre. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Miren, el día de hoy vamos a elaborar una cazuela de alambre con carne de puerco. Ahorita pues ya tenemos avanzados todos los ingredientes que vamos a necesitar y pues esperamos que nos acompañen hasta el final de este video. No olviden que nos ayudan mucho suscribiéndose a este canal, compartiendo la receta y dejando su like. Miren, de este lado ya está lo que es la cebolla, que está rebanada, está cortada así en plumas. Y de este lado pues tenemos las verduras que vamos a utilizar para esta receta del alambre. Es pimiento morrón, así cortado también en pequeñas tiritas. Y acá tenemos un poco de ajo, este está picado pues en pequeños cubitos también. Y de este lado pues ya tenemos lo que es la cazuela de barro, donde vamos a elaborar pues esta receta del alambre con carne de puerco. Vamos a agregar un poco de aceite, es aceite de cocina, y vamos a permitir que se caliente un poco para comenzar a freír lo que son las verduras. Listo, miren, una vez que ya nuestro aceite se ha calentado lo suficiente, vamos a comenzar a agregarle lo que es nuestra cebolla y vamos a permitir que se sofría, que se ablande un poco, que cambie ligeramente también lo que es su color, para proceder a agregarle lo que es nuestro ajo. Una vez que nuestra cebolla ya cambió ligeramente de color, ya se suavizó, vamos a agregarle lo que es nuestro ajo aquí al centro y vamos a permitir que se comience a dorar ligeramente. Una vez que ya retiramos nuestra cebolla y nuestro ajo de nuestro aceite, vamos a agregarle lo que son nuestros pimientos morrones. Y vamos a dejarlos de igual forma que se sofrían un poco. Bien, vamos a agregarle un poco de sal a lo que son nuestros pimientos, para que vayan agarrando sabor desde un inicio en lo que es nuestra preparación. Miren, ya en este momento vamos a retirar lo que son los pimientos morrones. Ya están cocidos ligeramente. Entonces aquí va la carne de puerco y pues vamos a dejar también que se comience a cocinar, que se comience a freír ligeramente. Aquí nuestra carne ya soltó su propio jugo, ya nada más vamos a esperar a que se dore ligeramente, pero antes pues vamos a comenzar a sazonar. Nosotros pues vamos a agregar un poco de jugo Maggi y también un poco de salsa inglesa. Nada más vamos a agregarle un poco de ambas mezclas. Ya se le secó lo que fue el jugo a nuestra carne, ya se está comenzando a dorar ligeramente. Entonces en este momento pues vamos a regresarle lo que es la cebolla que ya habíamos agregado anteriormente aquí en el aceite, junto con los pimientos morrones. Finalmente tenemos aquí un poco de jitomate también picado. Este ya lo agregamos hasta el final porque recuerden que suelta líquido. Entonces ya ahorita vamos a permitir que todos estos ingredientes se cocinen y que pues agarren un buen sabor.
Ahorita pues ya le bajamos la flama a la estufa y es el momento de agregarle ya finalmente nuestro queso. Nosotros tenemos un poco de queso Oaxaca, que es el que vamos a ocupar para nuestro alambre. Entonces ya nada más lo vamos a comenzar a agregar. Pues una vez que ya le agregamos el queso, vamos a dejarlo aquí unos cuantos minutitos y pues ya le vamos a apagar el fuego para poder servir ya nuestro platillo de esta receta de la cazuela de alambre. Más vamos a colocar un poco aquí en el platito para poder ya finalizar con nuestro video. Esperamos que pues les haya gustado esta receta que compartimos para todos ustedes. No olviden que pues nos ayudan mucho dejando su like abajo del video, suscribiéndose a este canal y compartiendo la receta.